Calzado Rómulo, días de descuentos del 20 de marzo al 7 de abril. Aprovecha y compra los mejores precios, no te lo pierdas. Aplica para puntos de venta seleccionados. Ingresa a nuestra página web y conócelos. Calzado Rómulo, bienestar para tus pies. Transportes Especiales ACAR, confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por Juan Carlos Borrero Plaza. Él es investigador científico, ingeniero industrial de base, que se ha dedicado a la especialización en temas de energías alternativas, del hidrógeno, del desarrollo sostenible y del medio ambiente. Y es una persona con mucha autoridad reconocida en diversos ámbitos internacionales. La última referencia que tenemos de él es que obtuvo el premio Gacetas a lo mejor de nuestro país, mejor científico innovador en Colombia, noviembre del 2017. Y antes fue segundo premio en el Reto Ambiental de Europa, Release Group, en octubre del 2017, es decir, solo un mes antes, entregado en Estocolmo, Suiza, en el Congreso Mundial del Agua. Esto es solamente un pequeño referente de el background que hay detrás de Juan Carlos Borrero Plaza en estos temas que vamos a tocar hoy. Y está también con nosotros don Francisco Mejía Pardo. Él es economista, es ingeniero, es académico. Nos decía por fuera de cámaras que es el único de los académicos de la Autónoma que se va y vuelve. Esta es la tercera vez que está en la Universidad Autónoma de Occidente, al frente del área de proyección social universitaria, para buscar cómo conectar la universidad con el entorno, con el ecosistema empresarial, de otras ofertas académicas, de la comunidad y obviamente del sector público, el sector político de la región y del país. Y está don Gustavo Muñoz Sinisterra, quien es el presidente del Gremio de Empresarios Vallecocanos Grupo Multisectorial. A los tres los saludo y les agradezco haber aceptado la invitación al programa. Buenos días. Muy buenos días, José. Saludo a mis compañeros de panel y pues muy grato estar siempre acá en Canal 2 contigo. Muy buenos días al Canal 2, a José, a Gustavo, doctor Francisco, mucho gusto que estemos en esta mesa. El gusto es todo mío, Juan. Bueno. Buenos días a los invitados, José Alberto, y a los televidentes que nos acompañan a esta hora. Muy bien. El tema que vamos a tocar hoy tiene mucho que ver con usted y conmigo, la movilidad. Pero la movilidad ya no vista como el problema de las vías, el problema del mío, el problema de la piratería, el problema de los buses tradicionales. No. Vamos a mirarlo desde el concepto de las energías que hacen posible la movilidad. Hasta ahora la movilidad automotora está basada en combustión de gasolina, combustión de diésel, y ahí está prácticamente el 100% de la movilidad automotora. Pero ya el mundo está dando un vuelco. De hecho, en Colombia hay un parque automotor estimado en 5 millones de vehículos de 4 llantas o de 4 ejes.
De esos 5 millones de vehículos, menos de 1.000 son vehículos con movilidad eléctrica. Y hay un parque automotor de 7 millones de motocicletas. Y de esos 7 millones de motocicletas, un poco más de 1.100 son eléctricas. Como quien dice, hay un océano por delante para introducir las nuevas energías que entren al tema de la movilidad. Ese es el tema que vamos a tocar hoy, porque Europa ya ha dado señales con Alemania, ha dado señales con el Reino Unido, ha dado señales con Suiza, con Suecia, que dicen que al 2024 comienza una especie de cierre de la movilidad automotora de combustión para ser cambiada hacia la movilidad automotora por generación eléctrica. Este es el tema que tenemos en la mesa. Francisco, usted hasta hace algún tiempo fue el director del Centro Tecnológico Automotriz, que estaba asentándose en la ciudad de Cali, y por obvias razones pues tiene mucha información de la industria automotriz colombiana. ¿Cómo pinta el panorama? ¿Qué está pasando hoy en Colombia con respecto a la movilidad eléctrica automotora? Bueno, José, pues para nadie es un secreto que en el caso colombiano, usted lo ha dicho, el tema eléctrico es algo exótico, yo le digo una flor exótica. Sin embargo, en sus estadísticas también tiene que combinar un elemento que ha venido, digamos que increciendo, que es el tema de los híbridos. Los vehículos híbridos, digamos, han sido una opción que le va a servir a los países con desarrollo relativo como el nuestro, porque como bien se sabe, la tecnología eléctrica es una tecnología bastante costosa. Entonces, a pesar de que ya pues China, la India, el mismo Europa, todos tienen versiones y prototipos en ese tema. Sin embargo, yo diría que el tema del eléctrico ha avanzado de manera muy importante en el servicio público. Para nadie es desconocido cómo Cali fue la primera ciudad que tuvo un bus eléctrico, un bus que fue homologado como a gas y que nosotros incubamos en el Centro de Desarrollo Tecnológico, eléctricamente hablando, al comienzo con varios motores eléctricos que lo movían. Finalmente logramos estandarizar esa tecnología y podríamos decir que ese bus eléctrico que se le propuso al actual alcalde, Morris Hermitage, tiene una ventaja competitiva en términos de costo enorme, porque lo que se le está proponiendo al alcalde y que la ciudad conozca es que nosotros podamos adaptar los buses que hay hoy en día circulando como parte del parque automotor y adaptarlo, repito, a eléctrico. Eso cuesta 50% menos de lo que le podría costar un bus nuevo. El señor Peñalosa acaba de presentar un bus eléctrico también con los señores de YD, con los señores de BID, chinos. Él de manera, a mí me dejó un poco aterrado de pensar que él encuentra muchos inconvenientes. Sin embargo, está demostrado que un bus eléctrico, tanto en el ejercicio que él hizo en Bogotá como el de nosotros aquí en Cali, es más barato, ¿sí?, a electricidad, es por la autonomía que ya se pueden manejar, que son 300 y tantos kilómetros. Tesla, que es el productor de vehículos eléctricos más grande del mundo, ya los tiene por encima de esos estándares. Pero en el caso de nosotros, la ciudad se cruza con 80 kilómetros, nosotros teníamos la posibilidad de mover perfectamente ida y vuelta el bus eléctrico. Y para decirlo de otra manera, digamos que las investigaciones que se han estado haciendo con vehículos eléctricos prácticamente son nulas, excepción hecha de estas dos que he señalado. Si usted va a una universidad, cualquiera que ésta sea, de la más importante, Bogotá, Universidad Nacional, hasta las universidades más pequeñas que puedan tener un buen desarrollo tecnológico, la verdad no hay una investigación en el tema. Juan Carlos, usted que por su oficio está en diversos eventos y países, denos un panorama de cómo está esto en Europa, en Asia, en Norteamérica.
¿Qué pasa con la movilidad automotriz con generación eléctrica? Bueno, gracias. El mundo hoy enfrenta unos retos que si no los superamos, difícilmente vamos a llegar con este planeta girando al 2050. Entre esos retos está la disminución del calentamiento global, y esto ha hecho que uno de los mayores causantes de emisiones de CO2 a la atmósfera sea precisamente la combustión. Hace aproximadamente 25 años se empezó a plantear la movilidad electromotriz en diversos escenarios mundiales, y Europa y Estados Unidos se pusieron en esa tarea, igual con algunos países orientales, y hoy el tema de la movilidad electromotriz no es un tema de investigación, no es un tema de innovación, es un tema de aplicación. Ya tenemos las tecnologías, ya tenemos la viabilidad, que es lo más importante, y algo que en España yo hice una tecnología en San Valero, en la Universidad de San Jorge, en movilidad electromotriz, y me especialicé en economía del hidrógeno, y el término se llama la gestionabilidad. La gestión ya es algo que está dominado. Hoy se puede demostrar que un vehículo eléctrico, que en realidad tiene 18.000 piezas menos que un vehículo de combustión, no solo puede ser más económico, sino que en su autonomía de movilidad puede ser superior. Pero el dato es el dato es, como lo decía Francisco, el dato es que hoy el mundo, cuando yo estudié economía del hidrógeno en San Jorge, España, se estaban preparando 1.800.000 técnicos para afrontar la era de la movilidad electromotriz. Estados Unidos hoy tiene cerca de 700.000, y esta mañana leí que se están preparando a nivel mundial otros 200.000, que es el promedio que están preparando. Cuando yo llego a Colombia diciendo, hombre, este tema no es un tema de innovar e investigar, sino de aplicar, donde tenemos nuestros técnicos, dado Francisco que uno puede crecer igual que ellos, no necesita subyugarse a la tecnología, sino hacer un carro de pilas es más fácil que hacer un carro de combustión. Sin duda. Y entonces pregunto yo, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Primero, el plan político coordinado. Segundo, ¿dónde se están eliminando las normas que nos impiden hacer de esto? ¿Dónde están las facilidades? ¿Dónde están las formaciones de los docentes? ¿Y dónde están las formaciones de los estudiantes? ¿Dónde están los centros tecnológicos? E hice esa pregunta en el 2015 en un congreso mundial energético que hizo el IPCE en el G7. Yo fui conferencista por Colombia, invitado ad honorem al G7, y preguntando me di cuenta que el único en ese momento que tenía una especialización tecnológica en movilidad electromotriz era yo. Me quedé muy sorprendido. Es decir, esto no es una parte de la política del Estado. El Estado no está pensando en esto, está pensando en huecos, está pensando en combustión, cuando lo que decía José y lo que dice Gustavo hoy en día es, ya el mundo está desechando vehículos en Noruega, Dinamarca, Suecia, y está entrando a la era electromotriz. Colombia tiene todas las posibilidades del mundo para ser una potencia mundial en movilidad electromotriz. Muy bien, Gustavo. Sí, es que mirando lo que dice Juan Carlos y Francisco, y pensando en generación de empleo, que es un problema que tenemos aquí local, necesitamos es que parta desde una política pública, porque tú que vienes que estás en la academia, Francisco, entonces uno no ve la formación de técnicos, la formación de ingenieros, la proyección de talleres, centros de investigación. Los centros de investigación, pero debería venir una política pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, comprometer el SENA, ¿sí? Nosotros buscando muchos jóvenes que no saben ni qué hacer, ni qué estudiar, pero a la hora de traer esos vehículos, porque me di cuenta que en Bogotá el año pasado, alguien me hablaba que ya habían como 600 taxis eléctricos. Esta mañana estaba... Todos chinos, ¿no? Estaba escuchando que Medellín, el alcalde de Medellín, va a sacar unos incentivos para importar 500 taxis eléctricos cada año por los próximos 3 años, y va a sacar unos incentivos, no sé si con EPM, algo así, de algunos centros de recarga gratis, como para incentivar. Entonces, el tema es que tenemos, aparte del tema del medio ambiente, tenemos una gran oportunidad
de generar empleo y generar conocimiento ahí. Entonces, sí tenemos con esa oportunidad como mirar a ver cómo contribuimos a una política pública nacional y que baje a lo local para eso. A ver, sí, definitivamente lo que Juan Carlos está comentando y tú, Gustavo, es deplorable. Coincido con Juan Carlos, tú no encuentras todavía una conciencia, ni siquiera al interior del mismo sector. Nosotros hicimos un estudio de prospectiva del sector mundialmente hablando y le decíamos a la misma General Motors, al mismo Renault y a los mismos autopartistas colombianos, señores, olvidémonos que en los próximos 20 años no va a haber más vehículos movidos por la combustión. Son estos. No, eso es un horizonte de muy largo alcance. No lo miraban como algo. Primera observación, o sea, al interior de la misma industria no había esa conciencia. Número 2, uno hablaba con la gente del SENA, le decía, oigan maestros, no sigan insistiendo en formar muchachos para vehículos a combustión. Mire, y empezamos a hacer unos cursos con el clúster de energía que maneja Guillermo el de la Universidad del Valle. Aponte. Él me secundó en la idea. Sin embargo, cuando invitamos a los cursos, asistían 20, 30 personas, como que si eso fuera a volar un cohete. Y el último aspecto me parece que es gravísimo, es lo que ustedes han señalado, y es, no hay, salvo lo que hace la UME, ¿no?, que es la unidad que maneja el gobierno en términos de electricidad, una serie de medidas, digamos que yo muy poco influyentes, digamos, en el futuro, en la determinación del futuro eléctrico del país, pero no está. Yo hablaba con la gente, inclusive de la Agencia Nacional de Vial, por el tema de todos los problemas que hay en vía pública y en los mismos vehículos, y ellos no conciben todavía la incursión del vehículo eléctrico, de manera que sí, tristísimo que hoy en día el único experto que tengamos se llame Juan Carlos Borrero, pero es de ese tamaño. A propósito de lo que ustedes están comentando, buscando información, yo me encuentro con que hay 10 mitos sobre la movilidad eléctrica. Entonces les voy a pedir que respondamos a esos 10 mitos, lo voy a hacer por bloques para que el tiempo nos alcance. Voy a hablar a preguntarles sobre los 3 primeros mitos para que ustedes nos vayan aclarando. El primer mito: los vehículos eléctricos tienen menor autonomía que un carro tradicional de combustión a gasolina. ¿Eso fue en el comienzo? No, sí, espérate. Leo 3 y ustedes se comentan los 3. El primero es eso, menor autonomía. El segundo mito: el mantenimiento preventivo de los vehículos eléctricos es más costoso que el de los vehículos a combustión. Y el tercer mito: la vida útil de una batería de un automóvil eléctrico es baja. Insisto, el primero es autonomía, el segundo es costo del mantenimiento preventivo y el tercero la batería. Comentarios. Muy rápidamente, autonomía. Hoy se supera con baterías de litio muy fácilmente de los 300 a los 500 kilómetros. Siendo litio, hoy tenemos otro tipo de tecnologías que son las baterías de flujo continuo, que casi que son indefinidas, simplemente funcionan con 2 electrolitos. Y 3, vienen las baterías de grafeno. Estuve invitado hace 3 meses al lanzamiento de baterías de grafeno con autonomía de 800 kilómetros, que no lo da ningún tanque de gasolina. Segundo, digamos que es muy inocente la pregunta. Un carro de combustión tiene en promedio 25.000 piezas para su ensamble. Un carro eléctrico tiene máximo 2.300. Usted jugó con un carro de pilas, es un carro de pilas. El mantenimiento... Yo jugué con carrito de madera, Juan. El mantenimiento de un carro eléctrico es muchísimo menor, sí, que el de un carro a combustión. Y la tercera pregunta... La autonomía, el mantenimiento y la batería. ¿Ya la respondiste? Y las baterías, sí, no, eso está superadísimo. Hoy ya... ¿Cuál es la vida útil de una batería? La vida útil... Yo acabo de instalar en El Abrigo un proyecto de reforestación que hay en DAPA, que les comenté a ustedes. Baterías de gel que tienen garantía de 10 años.
No creo que, y creo que las baterías de flujo continuo, de nanoflujo continuo que ya salieron, son baterías con garantía 20 años. Entonces digamos que todas estas esferas tecnológicas están superadas. Yo no puedo tener ningún comentario primero porque primero es un experto y es una autoridad, pero le voy a decir algo que sí es absoluta. Aquí lo que ha faltado, y creo que los cuatro estamos de acuerdo, es información. La gente hay mucha ignorancia. Hay ignorancia sobre el tema, y lo que sí tenemos que hacer, y creo que una persona como Juan Carlos y la gente en la academia podría unirse, o esta unión de Universidad, Empresa, Estado, tiene que jugársela para que haya conciencia. Mire, el señor Armitage y el señor Peñalosa, no sé por qué razón, no conciben el uno en la nueva licitación para los buses de Transmilenio y el otro en los 400 buses del mío, no concibe el tema de energía, pero es un tema de desinformación. Tienes razón. A Bogotá le van a llegar 1.100 buses de Transmilenio, todos a diésel. Y acá le van a llegar 400 buses del mío, todos a diésel. Juan Carlos me puede desmentir. En el 2019, el norte de Europa, o sea, los nórdicos, no puede existir diésel en el... Exacto. Correcto. 2019 y estamos a un año. A un año. Y les quiero decir una cosa, los vehículos diésel que devolvieron hace 2 años, en el 2016, de los Estados Unidos, que iban a entrar de la Volkswagen, que fue el famoso escándalo que finalmente no los mortificó tanto, porque el año pasado fueron los más grandes vendedores de vehículos, también fueron temas de diésel. Bueno, saquen ustedes su propia conclusión. Un tema presidencial para los candidatos. Hay que llamarlo a un debate sobre este tema. Bueno, el mito 4. Es más costoso pagar por electricidad que por combustible como gasolina, diésel, gas o ACPM. El mito 5. Los vehículos eléctricos son inseguros en comparación con los vehículos tradicionales. Y el mito 6, los vehículos eléctricos producen gases contaminantes. Repito, el primero, costo de la electricidad como combustible. Segundo, la inseguridad. Y el tercero, gases contaminantes. A ver, Pacho, usted. Pues yo le diría lo siguiente, Tesla tiene, o tenía, no sé si todavía en la página web, porque yo pues ya estoy desconectado hace unos meses del tema, un video en el que muestra cómo el vehículo no solamente es un vehículo mucho más autónomo, que también vamos seguramente a hablar de eso, le dice al conductor en el video que hay un problema eléctrico. Esto estamos hablando en los inicios de los carros eléctricos, y que él tiene que en 200 metros parar, hacerse a un lado porque puede sufrir un cortocircuito el vehículo. Y la persona parquea, se baja del carro, le da tiempo de abrir el capó y efectivamente empieza a generar allí. El tipo saca un extinguidor y mata el problema de electricidad. Eso le está diciendo usted que es un carro mucho más seguro, que no es un carro... ningún carro de combustión habla, ¿no? Ninguno le habla, por más que tenga computadora ahí incluido. Este tiene ya esa defensa, digamos, incorporada. El primero era... que la inseguridad, que ya usted le está diciendo. El siguiente, los gases contaminantes. Pero por Dios, yo prefiero que sea Juan Carlos el que conteste eso. Y que el costo de la electricidad es más cara que la gasolina. Imposible. Ustedes mismos saben que un vatio o algo así por el estilo, ustedes lo pueden ver. Lo que sí hay necesidad, yo voy a que Juan Carlos sea más de fondo en las dos respuestas, es en Colombia todavía no hemos definido cuál es el valor del vatio en la hora llano, que llaman. Aquí la electricidad nos está costando todo el tiempo lo mismo. Como si fuera reactiva. Como si fuera reactiva, gracias, porque yo no manejo ese tipo de jeringonza, pero el tema es que eso sí hace falta en Colombia, que tú puedes después de las 12 de la noche conectar tu carro y a las 6 de la mañana lo desconectas y sales. Al 10% del costo del día. A ver, Juan Carlos. A ver, el tema de costos de la implementación de la movilidad electromotriz tiene 3 estadios. El primer estadio podría ser un estadio que casi significara una gratuidad para el usuario y para el dealer. Es decir, la implementación de una estrategia en Colombia de movilidad electromotriz utilizando energía alternativa, que hoy ya nos permite una ley generar en cualquier parte, en La Guajira, energía eólica o energía solar, ingresarla a la red y sacarla por el vehículo. Ese costo todo se puede indexar a un modelo de producción de energía más limpia, o un MDL,
y por supuesto el costo por vatio sería inferiorísimamente relativo con el costo de combustión. Ya entonces tendríamos unos costos de carga que estarían nominalmente muy por debajo del costo. Un kilovatio equivalente a 1.5 caballos, esto equivale como a unos 6 o 12 galones por hora de combustible. Imagínese. Ese equivalente sería para nosotros 1.5 galones por hora, o sea, ese mito hay que tumbarlo. El segundo es la seguridad. Mira, cuando se inició la movilidad por combustión en Estados Unidos, en Europa, y cuando se inició los carros que eran cargados con gasolina, era tanto el temor por la explosión de la gasolina que la gente tenía que andar por norma 10 metros separados del vehículo, los peatones. Sí. Luego, cuando viene la energía eléctrica y hacen los tendidos eléctricos sobre las ciudades, igualmente las casas y los habitantes deberían estar mínimo a 15 metros del cable eléctrico por el peligro. Hoy vemos cables aquí, yo le he llamado esta la ciudad de las telarañas negras. Hoy vemos cables hasta debajo de la casa y encima de nosotros y no nos pasa nada. Pero eso no es. Los vehículos eléctricos funcionan con una diferencia de amperaje y unas diferencias de voltaje que no son nocivos para el que va conduciendo, para los pasajeros. Y digamos que entonces el riesgo por una electrocución no existe, si es que pudiera existirlo. Así es. Segundo, como tiene menos espacio, tiene menos implementación, estos costos que antes se traducían en tantas piezas, hoy se traducen en mucho más seguridad. Y en la última feria de autos en Europa, en Milano, Italia, los 47 prototipos que salieron de movilidad electromotriz tenían muchísima más seguridad en todos sus aspectos que los vehículos movidos por combustión. Juan Carlos, la emisión de gases contaminantes. Bueno, todo tiene una huella de carbono. Cuando, digamos que en el momento de producir este computador, él no te emite, pero en su fase de producción sí emite algunos gases de efecto de invernadero. Pero básicamente hoy, manejando tecnologías de plásticos muy especiales y materiales muy ligeros, y las fábricas controlando sus emisiones, la huella asimilable a fabricación es mínima. Y la segunda, que es la más importante, que es la huella de emisión, en un vehículo eléctrico se traduce en emisión cero. Lo que quiere decir que estás contribuyendo de una manera muy, muy significativa al calentamiento. Uno podría pensar, Juan Carlos y Francisco, que Colombia y los países tercermundistas, que no vamos a montarnos en el vagón principal porque no tenemos políticas públicas como lo tiene Europa, que a tal año ya no vamos a recibir todos esos carros todavía a combustión, el inventario, y los países, los fabricantes se van a aprovechar que como estos países no tienen políticas públicas que nos frenen y todavía tenemos fábricas montadas para carros de combustión y todo eso, vamos a seguir recibiendo toda esa tecnología anterior dañina por un tema, digamos, económico. ¿Podría haber un peligro ahí? Pero bueno, al empresario y al sistema económico del país no hay que ponerle unas alertas de este tamaño, porque el tema es que para frenar la industria de combustión, para frenarla, si hoy decidiéramos poner el freno, ese tren por inercia se va a mover más o menos unos 20 o 25 años, es decir, porque hay aviones recién fabricados que combustionan, los barcos, todo, digamos, que necesita que la industria del petróleo lo siga atendiendo. Lo que me parece un pecado es que esos 500 años de diferencia de la colonización ya se perdieron. Y hoy cualquier proceso lo podemos arrancar simultáneo. Sí. Entonces nosotros no tenemos por qué no fabricar autos eléctricos. No tenemos que tener técnicos, tecnólogos, ingenieros para apretar tornillos, sino para construir, fabricar, para generar toda la estructura de movilidad, para generar los institutos, los repuestos. Y esto le podría significar a Colombia un renglón importantísimo en su economía, toda vez que Colombia tiene algo que lo apalanca que no tienen otros países. Nosotros aquí podemos generar toda la energía alternativa del mundo,
para suplir la demanda de estos vehículos eléctricos y ponernos a la cabeza por lo menos de Sudamérica. Yo pienso que sí no debemos pensar como un conejillo y como alguien que está arrastrando, sino como lo hizo Francisco y lo propuso en el momento en que estuvo en el centro. Esto tiene que ser un proceso de magnitud nacional porque es una economía para la nación. Bueno, sigamos con los mitos. Claro. Pacho, mito 7. Los autos eléctricos se cuelgan en las pendientes. Y el no mito tienen 8. fuerza. El tiempo de recarga de la batería del vehículo es muy larga. Hablemos de esos dos, que se cuelgan y que la batería se demora mucho en cargar. No, mire, seguimos en los mitos, como lo llamaba Juan Carlos. Ahí no hay tal. La atracción que tienen los vehículos eléctricos es impresionante. Yo tuve oportunidad de montar en un Tesla en los Estados Unidos hace 4 o 5 años, imagínense, en el puentecito ese de Key Biscayne, ¿no? Que pasa uno La barrita. el peaje, las barritas y va hasta el fondo. Y les quiero decir que es impresionante la manera como ese carro tiene un torque. No se queda Tiene esforzado un torque, pero uno siente la energía y la fuerza del aparato. Caballos de fuerza ahí. Pero todos los que usted quiera. Esa explicación científica se la dejo aquí al doctor Juan Carlos. Bueno, hizo de la batería que se demora mucho, que 12 horas para cargar. para No cargar. es cierto. Ya las baterías se están cargando en 1 o 2 horas, depende del tamaño de la batería. A ver, Juan Carlos. Bueno, quiero comentarte que con los nuevos procesos, es que esta tecnología... Es que la tecnología ha ido evolucionando esta rapidísimo. tecnología evoluciona mensualmente, quiero Exacto, es decir. rapidísimo lo Entonces, que ha evolucionado. hoy tenemos baterías de flujo continuo que no necesitan cargarse. Ya no es litio ni siquiera. Ya no es litio, no necesitan cargarse. Y ahora el grafeno. que Segundo, llegó. las el baterías grafeno. de grafeno se cargan en 15 o 30 minutos. Tercero, los vacuum bag de baterías en Estados Unidos se están diseñando y todo lo que va a diseñar Alemania y Francia es, ¿tú quieres cargar o quieres reemplazar? Entonces llega tu carro, se parquea automáticamente, sale el tren de baterías y te montan el tren de baterías y se demora muchísimo eso es muy menos bueno. Eso es y una se muy demora muchísimo menos que echarle gasolina al carro. Ah. Entonces, no, Francisco lo dijo muy bien, yo no diría ignorancia, yo digo una gran falta de información y conocimiento sobre el tema, obviamente porque el país no lo tiene como política, la política es seguir perforando, Así es. ya estamos haciendo perforaciones offshore, pero créanme que Colombia es la mejor matriz electroenergética alternativa del mundo. Segundo, podríamos generar gran cantidad de la energía que necesitan los países que quieren movilidad electromotriz con energías limpias porque esta plataforma se las puede suplir. Tercero, ¿por qué no iniciamos en el Valle, hombre, Gustavo, Francisco, Canal 2? Nosotros podríamos ser el ejemplo nacional en movilidad electromotriz porque las autopistas del Valle nos permiten una infraestructura que está diseñada ya para esto. Perfectamente. Estaciones. Tenemos el puerto del Pacífico y la movilidad electromotriz, lo que necesitamos está sobre la cuenca del Pacífico si no queremos depender de la supergama alta, que es la que se va a diseñar en los Estados Unidos, pero tenemos todo, es decir, ¿cómo hacemos? Y yo lo pensaba y se lo había sugerido, a veces hay que pensar en que tenemos que ser independientes. Las grandes empresas de hoy, Francisco, fueron los grandes riesgos del ayer. Sin duda. Sin duda, aquí vinieron a hacer caña sin saberse eso. Es decir, ¿por qué no iniciamos una gran era de movilidad electroenergética en el Valle del Cauca, que no sea la idea del alcalde Armitage, que no sea la idea del alcalde de Bogotá ni nada, sino de gentes comprometidas con el sector, donde, digamos, hombre, a través de las universidades como la Autónoma, que está a la vanguardia, una universidad muy respetable, se genera, como lo hacen en Europa, institutos alternos. La Universidad de San Jorge tiene un instituto alterno tecnológico, que es donde yo hice la especialización, donde aprendí a poner desde un tornillo hasta hacer una celda de hidrógeno. Entonces necesitamos eso con urgencia, pero manejarlo de una manera independiente porque el gobierno va a ir siempre por otro lado, cumpliendo unas normas del FMI. Pero hay un aspecto que a mí me parece que oyendo uno, Juan Carlos, se motiva mucho, y es la legislación la vamos a necesitar, Juan Carlos. Sí, claro. Sin lugar a dudas no vamos a poder evolucionar tan rápido, pero yo diría que, como decía José hace un rato, yo creo que si uno se sienta con
la nueva generación de los candidatos, y yo creo que el país lo entiende, hay 2 de ellos que son gente joven y que tienen y han hablado de ciencia, tecnología e innovación, y yo creo que podríamos tener. Okay. Pero el otro aspecto que me parece importante y es simpático, pero no está entre los retos, o en los mitos, perdón, es el tema del costo. No hay peor costo o costo más alto que el que tú no tienes. Yo recuerdo mucho en mis épocas de financiero, decía que el costo del dinero más alto es cuando uno no tiene el dinero. Claro. Entonces aquí podríamos hacer el símil igual. Aquí la tecnología de los vehículos eléctricos es altísima porque no hemos podido desarrollarla como Juan Carlos lo está sugiriendo. No, y además el ejemplo, cuando tú hablabas de los cañeros, el alcohol carburante, cuando ellos salieron con eso también fue una apuesta. Y mire el negocio tan rentable que hay ahí. Pero, ¿qué estará pensando el dueño de la estación de servicio? No te me adelantes. No, ahora vamos. Sí, otro de los mitos. Bueno, estaba viajando porque como esto le llega al público, al laboral, no a los grandes empresarios. Ese es el último mito. ¿Sí? Entonces, y como decía Juan Carlos que teníamos las autopistas del Valle y nosotros tenemos una, ¿qué estarán pensando todas las estaciones de servicio que ya hay? Se tienen que meter en la dinámica. Pero bueno, pero si hay un mito que tiene que ver con eso, dale. No, es que quería preguntarle a Juan Carlos algo que yo vi muy al final, digamos, de mi mandato el año pasado. Y es que en Alemania ya se construyeron unas autopistas donde tú vas pasando por ciertos sitios que el mismo carro eléctrico se va recargando. ¿Qué tecnología es esa? No, bueno, en Alemania ya existe una autopista que cruza las 2 Alemanias, que es la primera autopista verde del mundo. Esa es una nueva tecnología. Esa es una tecnología que carga por ondas, por microwave, carga las baterías, pero digamos que es una tecnología muy innovadora todavía como para pensar, muy de punta. Pero como ellos sobre esa autopista que es larguísima, cruza las 2 Alemanias, tienen todo para poder ir haciendo un filtro de lo que finalmente se vuelve la tecnología que más evoluciona, pues obvio, ya están preparados. Estados Unidos tiene más de 2.700.000 puntos de carga. Sí. Ya para parquear autos. Tienen parqueaderos donde les dan condiciones excepcionales. No se me adelanten, me toca llamarlos a la disciplina, señores. Mito número 9. Los vehículos eléctricos son lentos en comparación con los vehículos de combustión. No, pues. Y mito número 10. En Colombia no existen proyectos para crear electrolineras de recarga para vehículos eléctricos. Lentitud dale, y las electrolineras. Bueno, hoy hay en televisión y a nivel mundial hay una competencia que se llama Fórmula Eléctrica. No sé si han visto la Fórmula Eléctrica, la Fórmula E. Los carros, la transmisión que ejerce el motor eléctrico a las llantas, generalmente están en las llantas, los motores están en las llantas. O sea, hay 4 motores. Hay 4 motores, uno por cada llanta, y las revoluciones que alcanza un motor eléctrico siempre serán superiorísimas a un motor de gasolina. Un Fórmula 1 de 560 caballos, que puede ser un Mercedes el que está o ganando, un Ferrari, que están ganando hoy las competencias, acelera de 0 a 100 kilómetros en 2.8 segundos. Un carro aquí de ultísima generación, que puede ser un Mercedes M3 con un motor de 5.000 centímetros cúbicos, lo hace en 3.4. Un auto eléctrico Tesla, el Tesla 560, lo hace en 1.8 segundos. Así es. O sea, Es mucho decir, más rápido. Claro. 2 veces más rápido. Por eso les decía que eso se llama el torque. Sí. Literalmente yo también estuve, gracias a Dios, invitado, estuve con la Universidad del Sur de California y estuve en San Francisco en las plantas de Tesla, y estaba Helmut Hood en ese momento. Y realmente uno se queda sorprendido de la aceleración de este vehículo, porque literalmente se sienten las gravedades G sobre impresionante cuando uno acelera. Entonces, digamos que claro, hay desinformación, y yo lo entiendo porque hay una preocupación. Hoy la economía mundial, el principal indicador es el petróleo y todo lo que se desarrolla a través de esto, pero yo creo que al revés es como toda en la vida. Las oportunidades se generan cuando las tecnologías decaen, es cuando mayor surgimiento hay de las posibilidades. Hoy los retos son otros, los retos es
detrás de esta economía de la movilidad electromotriz está la salvación del planeta, entonces es otro reto, digamos, más humano. Más megatendencia. Más megatendencia. Lo segundo es que países que otrora 1970 tenían un PIB 6 veces inferior al de Colombia, solo en 30 años hoy están al nivel de la economía de los Estados Unidos, simplemente porque entraron a hacer tecnología no electromotriz, sino dijeron, ve, yo puedo también hacer un carro de combustión. Aquí en Colombia todavía no fundimos motores de combustión. No importa, empecemos a hacerlos eléctricos, que son carros de pilas, por Dios. O sea, ya no podemos saltar la curva tecnológica. Claro, perfectamente. Pero entonces, ¿cuál es la amenaza? Que siempre que una tecnología no avanza o la gente no entiende por qué no la promueven, dicen, no, es que hay un sector económico que no le interesa que esta tecnología avance. Pero si estamos mirando que va a haber más demanda de movilidad, de energía, que las actuales no pueden satisfacer, ¿cómo decirle a la gente que es que, o a los mismos que están en la industria del petróleo, de la gasolina, del diésel, que esto no es una amenaza? ¿Sí? La respuesta es muy sencilla, Gustavo. Porque va a haber un tiempo, pues, Aquí primero hay un verdadero mito alrededor del tema por desconocimiento, sin duda alguna, y eso, tú sabes que lo que más le da temor a la humanidad es el desconocer las cosas. Número 2, también hay un paradigma en términos del imaginario colectivo en el que dice, no, este tipo de tecnologías no se pueden desarrollar en América Latina. Y lo tercero, que a mí me parece que también es el tipo de formación que nosotros tenemos en Colombia. Yo le achaco buena parte de ese problema es a algo que le escuché al señor periodista famosísimo de CNN en español, Andrés Oppenheimer, en su libro, que dice basta de historias, y en el otro de la innovación o crear o morir. Él habla de eso, de cómo nosotros tenemos una capitis diminutio, como decíamos en derecho, máxima en el cerebro respecto a ese tema, y nosotros siempre nos estamos viendo de para atrás, nosotros no estamos viendo de para adelante, y como bien lo decían todos ustedes, o lo hemos dicho en cualquier momento, aquí la combustión no es un paso obligado para entrar a la energía, no, aquí hay una ruptura tecnológica, que era un poco lo que hablábamos antes de empezar el programa. Yo creo que Colombia y estos dos candidatos presidenciales, que ustedes saben quiénes son, tenemos que aprovecharlos para decirles, vea, nosotros tenemos que entrar en la gestión del conocimiento y la innovación para poder tener un país más competitivo y más productivo. Es un tema hoy en día de punta. Bueno, es que si no somos porque capaces es que de los candidatos hablan es de energías renovables. No lo hemos escuchado hablar del tema de movilidad eléctrica. Yo casi no los he escuchado. No. Hablan de energías renovables. Pues la alcaldía de Cali habla de hábitat sostenible y habla de movilidad y hábitat sostenible. Sí, digamos que es lo que más se acerca. Pero es que el problema es que cuando ya uno comienza a hilar delgadito con los gobernantes, uno se encuentra con unas contradicciones terribles. No, pues usted y yo estuvimos en esa reunión y nos dimos clara cuenta que no tienen ni idea de qué están hablando. Y además, mire lo que pasó ayer. Ayer en la Comuna 22, el DACMA, el Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente, se opuso a que los pobladores, los habitantes de la Comuna 22, sembraran 1000 árboles en la zona del San Juan del Burro. Así es. Que porque no estaban autorizados, por Dios. Cuando la burocracia se impone al sentido común, no hay nada que hacer. Pero por favor, termíneme con el mito número 10, que no hay suficientes electrolineras. Entonces la gente se va a quedar con el carro encartado en mitad de carretera. Eso claro, sí existe en Colombia, eso es una realidad, eso nadie lo va a ver, pero por obvio sustracción de materia, si no, ni siquiera hemos entrado en el tema, Juan Carlos, ¿qué esperanza tenemos? Sin embargo, sorpréndanse, Medellín, la ciudad de la innovación, tiene hoy en día ya 250 sitios colocados por toda la ciudad. Bueno, yo pienso que eso es muy fácil de solucionar y que genera igual una dinámica económica para las gasolineras, es que donde hay una estación de servicio de combustión,
ellos también tienen que dar el paso y Claro, tener claro. una estación de servicio de carga. Ahí Ellos, mismo, ellos ahí mismo. Claro, por pero, supuesto. Exactamente. pero Juan Carlos, perdona que te interrumpa, discúlpame. Pasaron de la gasolina al gas. ¿Cómo no van a pasar? No van a pasar la electricidad que no por el aparatico. y es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Y bueno, yo finalmente quisiera concluir con lo siguiente. Es una responsabilidad de nosotros, qué bueno este foro. Digamos que en los candidatos en general, ellos primero quieren alcanzar el poder y después planificar las soluciones. Están en ese embale, en el embale de conseguir el poder. Entonces uno oye discursos que sí están con el tema, pero digamos que no están en el fondo del tema. Así es. Me parece que nosotros, los comunicadores, que son los que llevan la información y el conocimiento, los académicos y los investigadores, tenemos que unirnos en una mesa de trabajo y plantearles a ellos cuál es la realidad de esto, porque el tren mañana nos va a pasar por encima y vamos a quedar otra vez apretándole tornillos a los japoneses, limpiándole los tapetes a los carros gringos, cuando era una tecnología que ya no hay curva histórica para que no entremos y nos empatemos con ella y podamos producir la misma calidad. Esto lo ha demostrado el Valle del Cauca. ¿Por qué tiene que ser líder el Valle del Cauca? Te digo por qué. El Valle del Cauca, cuando yo hago mis conferencias internacionales, yo digo que yo vengo del departamento que genera más desarrollo limpio en el país, porque desarrolla el bioetanol, digamos que con sus curvas. Una pregunta que tiene interés de parte. ¿Es muy costoso montar un pequeño centro de formación o de adecuación para comenzar a inducir esto en la región? Bueno, si no es costoso y ustedes están dispuestos a apoyar, nosotros como organización SECAN nos comprometemos, tenemos en Puerto No me lo está Tejada dejando grabado. un centro, tenemos centro de desarrollo suficiente tecnológico donde para podemos la- montar un para la centro de movilidad movilidad electrónica. Si electrónica. usted se compromete conmigo, Pachito, Ayudar con ahí. Autónoma, usted como investigador y usted como gremio, se cansa de mí de esa cosa. Aquí falta solamente el Estado. Bueno, lo que es- llamamos. Que No, venga lo y nos ayude. presionamos. No, pero el tenemos que Estado, arrancar. ¿el Estado a qué responde generalmente? El Estado, mira, en Estados Unidos y en Europa, yo estoy en algunos institutos invitados, fui miembro de la Comisión Hidrogénica Europea, por algunas ideas muy innovativas. Nosotros podemos producir hidrógeno biológico. Digamos que esta era electromotriz se va a mover muy rápido. rapidísimo. Entonces después las fuel Viene cells, hidrógeno. viene el hidrógeno y todo, y hay que estar allí, pero es que podemos estarlo porque el intelecto colombiano, digamos por su posición y por la lengua latina nuestra, es mucho más despierto y más desarrollado que muchos intelectos. Entonces no es por intelecto, es porque nos unamos, viejo. Es que aquí Correcto. tenemos Ese es el todo para problema, unirnos. Que aprendamos a La trabajar. asociatividad. Y lo segundo es, no esperemos que un señor de estos que está ya parado haciendo arengas políticas diga que es el que va a solucionar. No, llevémosle la solución. Claro. Mire, Buen aquí tenemos... purémoslo, buen aquí- presión. Hacia el comentario. Eso, Yo aquí- estoy totalmente de acuerdo contigo y con ustedes, en el sentido de que este no es un tema de volar un cohete a la luna, porque esto ya está inventado. Tenemos una persona que ha estado en la punta de todo este No, y hay desarrollo. mucha información. Y esa información se la podemos entregar al Estado y haga usted la política con base en esto. No, pero mientras la hace, como aquí todavía Desarrollamos, claro. Nosotros vamos desarrollando desarrollando y empujándolos para que se sientan Exactamente. presionados Bueno, a desarrollar la política. Como el tiempo va el marcando, mercado yo tiene tengo que ir empujar. haciendo- El me mercado quedan dos tiene que preguntas en el empujar. tintero. Juan Carlos y Francisco. Riesgos de que nuestros países, hablo de América, terminen siendo, porque nos falte esa capacidad de desarrollar, de meternos en ese salto tecnológico, la despensa a la que llegan todas esas tecnologías que van quedando obsoletas y que comienzan a traernos aquí. Entonces van a llegar buses, camiones, tractomulas, carros particulares de todos A los combustión. tamaños a combustión, como quien dice, nos dejan como especie de la bodega del mundo, porque ya en Europa el aire es limpio y aquí se sigue ensuciando. Ese riesgo, ¿cómo está? Sigue, por favor. Ok, mira, yo pienso que ahí sí tenemos que ser normativos. Colombia maneja un porcentaje de sólidos suspendidos en emisiones
del 15%. En Europa los carros no pueden emitir de 15 partículas por millón. En Europa no pueden emitir más de 15. En Colombia pueden emitir 50 partículas por millón. De hecho, por eso fue que salieron todos estos Volkswagen de circulación. Todos se vendieron aquí en América Y Latina. todos los vendieron aquí en América. Entonces ahí sí hay que ser normativo. Yo pienso que, mire, en realidad el tema está resuelto en esta mesa. El tema está resuelto porque yo creo que con tu ingreso a la autónoma, yo he sido, allá hay un joven, Carlos Borrero, que no tiene nada que ver conmigo, pero igual sé la posición del rector y tenemos una universidad de avanzada, pero no solo ella, la del Valle y muchas otras universidades. Claro. Y el Valle siempre, Tecnológica de Pereira, la Universidad Tecnológica, pero la del Valle está liderando el clúster de energía. Pero digamos que nosotros como vallunos otra vez para poder generar ese impulso y esa fuerza vallecaucana, deberíamos ser los líderes sin depender. Claro que necesitamos de los entes políticos, por supuesto que son, pero es que nosotros somos una sociedad civil dinámica que no podemos estar esperando lo que un señor haya parado, que se mantiene peleando es más con otro, esté definiendo los lineamientos de la economía ahora con esta grandísima oportunidad del país. Los empresarios se tienen que parar, los gremios se tienen que parar y decirle, mire, aquí está esto y sobre eso hay que trabajar. ¿Por qué? Porque es que para allá va el mundo, no se puede uno bajar del mundo. Correcto. Y dejar que esto gire sin hacer nada. Así. Eso lo tenemos que hacer. Sentido común. Lo tenemos todo, autónoma, Universidad del Valle, Javeriana, gremio, comunicaciones. Yo cuando recibí el grado en la Universidad de San Jorge con la Fundación San Valero en España, les dije, yo me quiero llevar este instituto para Colombia. Y me dijeron, estamos tratando de hacerlo hace 15 años, pero no hemos encontrado una universidad receptora. Imagínate lo que es traer eso. Vi chicos, social. Vi chicos, vi muchos chicos. Cuando, a ver, por último, un minutico, me da pena con ustedes. Hay otras opciones para hacer desarrollo empresarial, desarrollo tecnológico y desarrollo económico para la gente que necesita dinero. Y es que el mundo utiliza las transferencias tecnológicas. Yo soy un caso de eso. Yo hice mi carrera de científico como transferente tecnológico en varios institutos del mundo y uno arranca barriendo el sitio. Yo debería haber empezado barriendo este sitio. Así empezó el centro. Y termino ensamblando un carro. Entonces, este instituto que te digo que tiene igual, podemos hablar con los reyes de Holanda, yo fui conferencista de ellos, con los príncipes, perdón. Podemos traer el Instituto Mundial de los Trópicos, podemos hacer muchas cosas que obviamente, como te digo, en ese embolate político no se están viendo las oportunidades, claro. Pero es que no necesitamos que ellos lo vean, claro. Necesitamos ver nosotros, claro. Y decirles, hermano, mire, aquí está esto y esto, y un Valle con toda esta pujanza empresarial. A mí no me parece que cuando vinieron los primeros cañeros a Colombia estaban seguros de que iban a tener los ingenios que hoy tienen. Los grandes riesgos del ayer son las grandes empresas de hoy. ¿Por qué no nos cuentas, y a la teleaudiencia que me parece muy importante, Juan Carlos, lo de las granjas eléctricas? Y como aquí todo el mundo piensa en la generación de dinero o en la generación de ingresos, tú hablabas un poquito de la siembra de voltios. Eso es. Exacto. Eso es exactamente, porque yo creo que ahí hay una oportunidad también de emprendimiento muy grande. Yo soy una persona que a nivel mundial estoy procurando buscar la defensa del planeta y créanme que no es desacertado hacer centrales hidroeléctricas cuando se cumplen todos los parámetros ambientales para desarrollarlas. Embalses, con vasos de sedimentos, digamos que es lo que afecta, con su caudal de transición bien hecho, pero aquí no hay salmonélidos. Y cuando yo estoy en los foros... Explíquenos qué es esto de salmonélidos. Salmonélidos son peces que nacen en la cabeza de los ríos, bajan al mar y vuelven y desoban en la cabeza del río. Por supuesto, cuando hacemos una represa, pues eso va a generar un bloqueo en la transición del pez. Entonces Europa, Estados Unidos hacen unos sistemas de escalamiento para que el pueblo pueda superar, pero nosotros no tenemos ese problema. Nosotros, ¿qué tenemos de ventaja? Tenemos el país donde más llueve en el mundo. Tenemos 3 cordilleras donde los embalses salen más económicos que en cualquier parte del mundo porque las cordilleras ya son parte de nuestro propio embalse. Nuestras cordilleras en promedio tienen en sus faldas pendientes
de 35 a 90 grados donde es imposible hacer agricultura, pero sí se puede hacer una gran agricultura de hidrovoltios. ¿Qué quiere decir? Represarlos, las superficies que fueron inundadas para hacer esa represa son las superficies donde los campesinos tenían sus tierras, y eso representa un cultivo de voltios que lo va a tener por siempre. Yo le pregunto a cualquier agricultor del mundo, ¿usted tiene garantizada la compra de su cultivo por 30 años? Esto se lo podría garantizar uno a un campesino si hacemos lo que llamamos granjas hidrovoltaicas sostenibles. Mira, Europa las hace eólicas, granjas solares. ¿Por qué no las pueden hacer hidrovoltaicas? Porque ellos dependen de un régimen glacial, pero nosotros dependemos de un régimen pluvial. Y nosotros tenemos todo el año por estar en la mitad del mundo. Por estar en la mitad del mundo. Entonces, tenemos una cantidad de oportunidades para que esa demanda energética se convierta en otro negocio. Yo voy a jugar el papel de José con el respeto de obviamente él es insustituible, como es obvio. Ajá. ¿De dónde va a salir la plata? Porque yo sí creo, y tú nos lo puedes comentar, para hacer esas famosas granjas. Bueno, te voy a contar lo siguiente. Estados Unidos en este momento, yo estuve hace 2 años invitado por la CAF, estuve con el director de energía y gas de los Estados Unidos, y su gran preocupación es ¿de dónde vamos a sacar toda esta energía limpia? Los sitios. ¿De dónde vamos a sacar toda esta energía limpia para que los carros puedan alimentarse con energía limpia? Hoy ya se terminó la interconexión Suramérica-Centroamérica que va a llegar a los Estados Unidos. Brasil ya lo sabe. Brasil va a hacer mega represas para venderle energía a los Estados Unidos. Nosotros podríamos tener una economía muy superior, por eso le digo a los candidatos hay que escucharlos, entendiendo que no saben de fondo, pero la realidad es que sí, cuando plantean las cosas pueden ser, pero de otra manera. Colombia podría sustituir su economía del petróleo vendiendo hidrovoltios. Claro. Imagínate la belleza, una energía limpia, permanente, que no contamina, y tener un consumidor que te va a pagar eso con un contrato forward, quién sabe a cuántos años, porque quiere tener esa energía, porque va a ser líder. Entonces, todo esto ya tiene una TIR, si uno desarrollara todo su proceso, una tasa interna de retorno en toda la estructura de la movilidad que le permitiría generar miles de empleos. O sea, por el dinero no hay problema. No hay ningún problema. Tenemos Europa y Estados Unidos. Claro, es un producto que está demandando. Sí, claro, entonces tú puedes comprar como una especie de banco de energía, la energía por no sé cuántos años. Exacto. Ahí el único problema que queda por resolver es que la codicia y la mezquindad de algunos compatriotas no vayan a coger a los campesinos, dueños de sus tierras, donde se puedan hacer esas granjas hidrovoltaicas, no los involucren, los expropien o los desalojen, o no los involucren. Y no los involucren. Entonces el negocio queda para unos cuantos cuando pudiera ser un negocio de lo que se llamaría capitalismo democrático. ¿sí? Total. El que es dueño de su piedecito de tierra, que haga parte de un gran banco o cooperativa generadora de hidrovoltaje, que es lo que se propone Juan Carlos Borrero. El tiempo se nos acabó, amables televidentes. Hemos hecho un programa demostrativo de que cuando a la sociedad civil organizada se le escuche por parte de los gobernantes y de la clase política, aquí en la sociedad civil organizada hay muchas propuestas que no son propuestas marcianas, son propuestas terrícolas, es decir, traídas a tierra, perfectamente realizables. El asunto es que tenemos que jugarnos el papel nosotros de dejar de soñar que elegir un presidente o elegir un congresista es elegir un Mesías o unos salvadores, y más bien entender que es elegir unos representantes que van a ser mandatarios de lo que nosotros como mandantes les decimos a ellos hagan en función del bienestar común, del buen vivir colectivo. Y ese es el desafío que tiene Colombia hoy. José, hoy en día somos, después de la Constitución del 91, una democracia participativa, ya no representativa. Correcto, somos participativos en la teoría, porque lamentablemente en la realidad eso queda como letra muerta.
Comprometo públicamente a don Gustavo Muñoz Sinisterra para que lidere esta iniciativa desde el gremio Grupo Multisectorial. Y comprometo a mi buen amigo Francisco Mejía para que meta a la Universidad Autónoma de Occidente de cabezas en este tipo de proyectos. Y a Juan Carlos Borrero para que esté al lado de nosotros ayudándonos a hacer todo este tipo de montajes. Y nosotros como organización, como SECAM, como Canal 2, jugamos el partido, porque creemos que estas son las verdaderas apuestas regionales que requiere el país. Buenos días. Buenos días.